Vamos a la palabra del Señor. Hemos orado ya y vamos a estar conectándonos con Él. Hoy damos inicio a una nueva serie. La serie nos llevará bajo el tema el reino de Dios o el mismo que es el reino de los cielos. Y de aquí en adelante por algunos domingos vamos a estar meditando acerca del reino de Dios y todas las expresiones que podemos encontrar en los evangelios acerca de cómo Cristo mismo habló a qué se semeja el reino de Dios y cómo será el reino de Dios. Así que, hablando de reinos, es necesario que nosotros entendamos qué es un reino o qué es un gobierno, ¿cierto? Todos lo sabemos y por estos días están como los ánimos caldeados, está como el tema muy al borde de la mesa y del hablar y del compartir, tanto en medios de comunicación como en charlas entre amigos, entre contrarios, entre los de un partido y los de otro, y está finalmente nuestro país un poco polarizado por causa del tema de los gobiernos, ¿no? Algunos están deseando que continúe y otros están deseando que se vaya. Un solo amén. Bueno, gloria a Dios. La única que vivo en este país y usted. Pero es la verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Escucha uno cualquier cantidad de cosas, a favor, en contra. Bueno, yo no voy a hablar de eso porque no es mi fuerte, no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque quien suba o quien se baje, de igual manera, no tiene la autoridad ni el dominio total. Solo tendrá un tiempo limitado y tendrá solo unas oportunidades transitorias. Y como usted y yo sabemos, aunque vivimos en este país y nos debe doler lo que le pasa a este país, experimentamos en carne propia lo que está viviendo el país, pero nuestra confianza no está puesta en ningún gobernante de la tierra. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Él es el que hace salir el sol para buenos y malos, la lluvia descender para justos e injustos. Él es el que hace que la tierra produzca sus productos. Y no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, ni la veremos. Entonces, pues en esa certeza nosotros caminamos. Y quiero hablarles exactamente del reino de los cielos, pero sin desconocer qué significa un reino o qué significa un gobierno. José, los hombres, sí, los hombres. Vamos a esperar un momento. Ok. Le voy a rogar a la hermana. ¿Ya están las enfermeras? Ok. Las hermanas enfermeras se pueden hacer cargo. Los demás hermanos vamos a despejarles el camino. Anita, por favor, busquen a Anita, que Anita sabe dónde está el alcohol, dónde están las cosas. Vamos a orar, ¿les parece? Amado Dios y Padre, tú eres Señor y Dios. Padre, en tus manos está la vida de nuestra hermana Blanquita Otavo. Señor, fortalécele, reanímale. Vuelva sobre ella, Señor, fuerza, vida, aliento, ánimo, Señor. Padre, tú eres su Dios, su hacedor y su sustentador. Guárdale, Señor. Y en medio de esto, permítenos ver tu gloria. Permítenos, Señor, confiar, descansar, creer, Señor, y esperar en ti. En tu nombre es bendita, Señor, mi hermana. Amén y amén. Gloria a Dios. Los demás vamos a aislar, dejemos libre ahí a la hermana Tatiana, que es enfermera, a mi hermano Edison, que también tiene conocimiento, y así le damos apertura. Si ellos deben sacarla, la sacarán. Ok.
¿Listo? Si necesitan fuerza de hombres, denle la oportunidad a los hombres para que hagan la fuerza. Ok. Ahí hay una camilla que también pueden usarla. Listo. Ok. Gracias, mis amados. Es parte del ejercicio que debemos mostrar todos, obviamente, por nuestros hermanos de la fe. Y gloria a Dios porque ya están ahí nuestros hermanos y vamos a estar tranquilos frente a eso, ¿no? Bueno, eso pasa con el gobierno también. No tienen la culpa de ellos. Muy bien, hablando de qué es un reino, qué es un gobierno, podemos definir más o menos en lo que yo encontré y extracté más o menos ideas de lo que es el gobierno. Dice que es un administrador, un gestionador, un agente político con carácter transitorio que ejerce poder para dirigir una nación y garantizar el orden aplicando leyes. Y podemos decir que dentro de los sistemas de gobierno hay gobiernos democráticos, monárquicos y republicanos. Pero en fin, en síntesis, lo que podemos decir es que el gobierno lo que hace es pilotear el Estado, de manera que opera bajo una constitución y regula la vida social y política de una nación. Eso es lo que hace el sistema de gobierno en cualquier nación sobre la tierra. Puntos a destacar, dígale que está a su lado, es transitorio. De hombres. Y por lo tanto, injusto. Bueno, a todos les parece que el gobierno de los hombres es justo. ¿Yo qué voy a...? Yo soy la única que tengo ese concepto pesimista. Quiero resaltar esas cosas porque necesitamos entender lo que significa el reino de los cielos. No podemos equiparar, nunca se podrá poner a la par el gobierno de los cielos con el gobierno de los hombres, jamás. De hecho, cuando el pueblo de Israel estaba formándose como pueblo, el Señor había diseñado para ellos un gobierno que teocrático, un gobierno del cielo, un gobierno de Dios. Pero ellos dijeron, no, nosotros no queremos más este estilo de gobierno, ahora nosotros queremos el mismo gobierno que tienen todas las naciones. El gobierno que tenían todas las naciones eran gobiernos humanos, gobiernos injustos, y de hecho Samuel le elevó una queja al Señor porque el pueblo pedía un rey como las otras naciones tenían rey, mientras que ellos tenían un profeta. Ellos no querían ya el sistema de gobierno. Así que esto ocurre desde ese tiempo cuando el hombre mismo desechó el gobierno del cielo. Uy, qué malos los de esa época, ¿no? Malísimos. Pero eso llega hasta nuestros días. Porque el hombre sigue desechando el gobierno de Dios y estando subyugado al gobierno humano. ¿Cómo le parece la noticia? Un poco fuerte, ¿no? Difícil. Mis amados, ¿pero qué es el reino entonces de Dios? Porque ya les puse que es el reino o gobierno humano. Y ahora quiero hablarles del reino de Dios porque es la serie que empezamos y en la que nos vamos a centrar en los próximos domingos hasta que ya llegue al final esta serie. Así que el reino de los cielos o reino de Dios es la manifestación soberana, ilimitada y absoluta de Dios que establece gobierno en el interior del hombre, rendido a sus pies en su presente y futuro eterno, produciendo entonces transformación. Ningún otro reino se compara, pues no es de este mundo. Y la palabra nos dice claramente, es cierto, el Señor Jesús lo dijo a viva voz en Juan 18,
36. Él dijo cómo era el reino de los cielos, cómo era el gobierno de Dios, cómo era la forma. Juan capítulo 18, versículo 36. Busquemos pues. Dice así la palabra del Señor. ¿Podemos leer juntos en voz alta? A la voz de tres. 3. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y entonces queda afirmado que el reino de los cielos no es un reino que podamos establecerlo o mirarlo con los mismos ojos que miramos el reino humano. El reino de los cielos es a ese nivel, a esa altura, y así es necesario que nosotros lo veamos. La base bíblica sobre la cual vamos a estar se encuentra en los evangelios, y vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 1 hasta el 7. Bueno, podemos leer hasta el 8. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Sigamos. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando ¿qué? ¿Qué era lo que hacían? Confesaban sus pecados. ¿Qué más? Adelante, por favor. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ¿qué era lo que había que hacer? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántas veces aparece la palabra arrepentimiento? ¿Por qué se tenían que arrepentir? ¿La razón cuál era? Porque el reino de los cielos se había ¿qué? Acercado. Cristo Jesús ya estaba en la tierra, el prometido. Quiero que también leamos Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Quién fue el que en el momento que estábamos leyendo Mateo 3 estaba hablando de que el reino de Dios se había acercado y necesitaba arrepentirse de todos sus pecados y confesarlos? ¿Quién estaba hablando de esto? Juan el Bautista. Bueno, vamos a mirar qué dice el dueño del reino. ¿Están listos? Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, ¿qué dijo? Arrepentidos. ¿Por qué se debían arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista era igual al mensaje de ¿quién? De Jesús. ¿Y cuál debe ser el mensaje de hoy? ¿Hemos de cambiar el mensaje? Es el mismo, diga hermano, es el mismo. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado el reino de Dios, arrepentidos. Es el mismo mensaje. El mismo mensaje para nosotros hoy, mis amados. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Qué bueno es poder leer las Escrituras y entender la profundidad y la dimensión de lo que el Señor quiere hablarnos y nos está
llamando de una manera específica. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? El evangelio. Hermanos, el evangelio es arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Será que es necesario que hoy creamos que necesitamos arrepentirnos, rendirnos, entregarnos, someternos al Señor? Como decía José, la venida del Señor está cerca, y no es solo decirlo, es caminar en esa verdad. Porque decirlo es muy fácil. Si yo los pongo a repetir, la venida de Cristo está cerca, pues bueno, hasta alguien que no entiende eso lo va a repetir. Como decir yo hoy, la ida de José está cerca. Hermanos, el reino de Dios se acercó. Y se acercó para que usted y yo podamos tener acceso libre. Libre en Cristo Jesús, nosotros podemos acercarnos al Señor. Qué bonito es el evangelio, ¿no? Es una invitación, es una seguridad. Y no es cualquier gobierno, hermano. El evangelio, el reino de Dios no nos va a defraudar. No se va a corromper. No es injusto. No es transitorio. Permanece para siempre. Gloria a Dios, porque podemos tener esa seguridad y esa confianza. Lo mejor que podemos hacer nosotros es entender qué es el reino de Dios. La urgencia de recibir el reino de Dios y la determinación de caminar día a día en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estamos despiertos todos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! En esta introducción acerca del reino de Dios, yo quiero hablarle por lo menos de 3 cosas que están implícitas en los versículos que acabamos de leer. 1, es necesario que nosotros determinemos qué no es el reino de Dios. Porque si nosotros entendemos qué no es el reino de Dios, tal vez hoy tengamos la oportunidad de hacer lo que dijo el Señor Jesucristo, de hacer lo que dijo Juan el Bautista, de arrepentirnos y devolvernos a Dios. Porque a veces el no tener claro qué es el reino de Dios nos pone a patinar y a caminar en vías contrarias a lo que es el reino de Dios. Quiero hablarles de lo que dice la palabra, no lo que yo pretendo, es lo que dice la palabra. Romanos capítulo 4, versículo 17 en la parte A. ¿Qué no es el reino de Dios? ¿Qué no es el gobierno de Dios? ¿Qué no es la soberanía de Dios? Como está escrito. No, es 14, hijo. Romanos 14, 17. Solo vamos a leer la parte primaria. Dice así: porque el reino de Dios, ¿qué no es? No es comida ni bebida. Deténgase allí. El reino de Dios no es ni comida ni bebida. Esas 2 cosas que son cosas primarias, cosas elementales, ¿usted come todos los días? Son muy naturales, casi obvias para nosotros. Bueno, el reino de Dios no es comida ni bebida. Las Escrituras están mostrando este versículo porque muchos creen que son solo factores naturales, normales, simplemente elementales, rudimentarios, más como de lo por fuera, de lo aparente y de lo
digámoslo así, dentro de lo que nosotros consideramos como elemental o esencial, o damos por hecho. ¿Cuántos dieron por hecho que hoy va a tomar algo de alimento? ¿Sí? Algunos ya desayunaron. Algunos ya tomaron algo. Algunos ya saben que van a almorzar ahora. Hay unos que saben desde ayer. Me lo confesaron. Todos los domingos saben a esta hora que van a almorzar. Qué envidia, ¿no? Ya está listo todo. Amados, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Ciertamente en el capítulo 14 de Romanos, el apóstol Pablo estaba poniendo firmes declaraciones acerca de lo que eran los pensamientos que ponían a discutir a los hermanos judíos y a los hermanos gentiles, porque ya la iglesia estaba formada o los grupos estaban formados por nativos judíos y por gentiles o participantes o natales de muchas otras tierras que no pertenecían al pueblo judío. Y habían entre ellos discrepancias por causa de las mismas normas, las mismas leyes y los mismos estatutos que funcionaban dentro del pueblo de Dios. Ellos eran rigurosos porque el Señor les dio rigor para mantenerlos. Así que entre ellos estaban en contienda y en algunas situaciones difíciles, donde era para unos difícil lo que comían o bebían y para otros no les era casi que nada difícil. Hoy día hay mucha gente que está navegando en esas ideas también. Creen que el evangelio es simplemente comida, bebida, o una apariencia, o unas reglas, o unas normas, o unos sistemas que cada quien, en este tiempo no vivimos bajo esas normas, pero cada quien establece sus propias ideas. Y de ahí se sustentan muchas contradicciones frente al tema de lo que no es el reino de Dios. Quiero nombrarle algunas, como la comida y la bebida, así también el reino de Dios no son solo cosas externas, libertades, restricciones, no es solo apariencia, no es un reino light, no es trivial el reino de los cielos, no es pasajero y no es cuestión de palabras, porque cada quien pudiera con sus propias palabras decir: yo voy para el reino de los cielos, yo pertenezco al reino de Dios, yo soy. Pero la palabra del Señor es evidente y dice que no se trata de palabras o de simples rudimentos o de simples prácticas, venir cada 8 días a la iglesia, sentarme, aplaudir y luego salir a vivir mi vida como siempre la he vivido sin que haya ningún efecto dentro de mi ser. ¿Qué hace el que se sienta en la silla del Palacio de Nariño? ¿Qué hace? Gobierna. Como quiere, pero gobierna. Bien o mal, pero gobierna. Bien o mal, él dice cuánto va a costar el galón de gasolina. Bien o mal, hay muchas decisiones favorables o desfavorables. Pero el que está en el trono o el que está en autoridad es el que determina todas las cosas. Hermanos, en el reino de Dios es igual. El que está en el trono, el que está sentado, Él es el único digno de determinar todas las cosas. Y por eso Él dice de manera clara, y su palabra está inspirada para decirnos que el reino de Dios no es cuestión de palabras. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. El reino de Dios no se semeja con ningún reino de la tierra. El reino de Dios no tiene comparación, porque nuestra capacidad no nos dará para ello. Dice la palabra así, porque el reino de Dios no consiste en palabras. ¿En qué consiste el reino de Dios?
sino en poder. El apóstol Pablo dijo en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que en él cree. Transformación. Así que el reino de Dios no es solo cuestión de palabras. El reino de Dios no es solo cuestión de hacer algunas cosas para parecer. No todos los que dicen amén, amén. Bueno, el Señor fue más rudo. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que tiene un cargo. No todo el que desempeña una labor. No todo el que se sienta en la silla de una iglesia ha entendido qué es el reino de Dios. Eso es duro. Eso es difícil. Pero usted y yo, Dios ha tenido tanta misericordia que por medio de su palabra está hablándonos para que sí sepamos, entendamos, comprendamos y tomemos decisiones. Ahora sí voy a hablarles qué es el reino de Dios. Ya vimos en la porción anterior que no es cuestión de palabras, sino que es poder. Pero quiero que vayamos a la segunda parte del versículo que acabamos de leer, Romanos capítulo 14, versículo 17. Y ahora sí vamos a mirar qué sí es el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es ¿qué? ¿Qué es el reino de Dios? Diga conmigo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Mi pregunta es, ¿cuál reino quiere? ¿El reino humano o el reino de los cielos? Yo 100% el reino de Dios. ¿Estamos cansados con las injusticias? Mire, cuando la palabra describe que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, quiere decir que el reino de la tierra carece de justicia, carece de paz y carece del gozo del Espíritu. Eso es la verdad. A veces estamos tan preocupados, hermanos, por el reino de la tierra, que es pasajero, perverso, corrupto. Hermanos, no será diferente. No es por decir que la pastora está hoy como muy pesimista. Hermano, yo no confío que el reino de los hombres sea justo. Jamás. No confío que el reino de los hombres traiga paz. Y no confío que el reino de los hombres nos produzca gozo. Pero el reino de Dios sí, sí y sí. Sí, sin duda, produce. Lo primero que produce el reino de Dios, o el reino de los cielos, es justicia. Y esa justicia, mis amados, representa la naturaleza santa, divina, pura, recta de nuestro Señor Jesucristo, que revela su rectitud en todo cuanto hay. Usted y yo hemos sido rescatados por la justicia de Dios, no por nuestra justicia. No hay en nosotros justicia, pero la justicia de Dios ha hecho provisión para que usted y yo podamos conocer y acercarnos al reino de los cielos, al gobierno de Dios. No quiero que pierda de vista la expresión. Cuando yo digo reino de los cielos o reino de Dios, estoy hablándole del gobierno de Dios, de su gobierno. No se haga otra idea ni dibuje otra cosa. Es el gobierno de Dios, el señorío de Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Eso estuvimos mirándolo un poco en nuestro devocional a las 7 de la mañana con los servidores. Lo que pide el Señor, mire, el Señor solo pide de nosotros que hagamos
justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos delante de Él, porque su reino, porque su gobierno es en justicia. Y ninguna cosa injusta entrará al reino de los cielos. Segundo, lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es paz. El gobierno de Dios es paz. Y cualquiera de ustedes pudiera decir, entonces nosotros no estamos en el reino de los cielos. Ya voy a explicarles. La paz que manifiesta la expresión de qué es el reino de Dios es la plenitud, la seguridad que produce o que es consecuencia del gobierno justo de Dios. Porque como dice la palabra, la paz de Él sobrepasa todo entendimiento. No está anillada ni enclavada en las circunstancias humanas, sino está enclavada y está alineada a la justicia, a la rectitud de nuestro Señor para con nosotros. Por eso es que debemos amar, desear el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Si Él nos gobierna, vamos a vivir en justicia y vamos a vivir en paz, en su paz. Pero el reino de Dios trae sobre nosotros la convicción de su presencia y genera en nosotros ese equilibrio que es inseparable en el reino, y es justicia y paz. A propósito, el mundo usa mucho esas expresiones. Cuando algunos se sonríen porque sonó como a los programas de gobierno, justicia y paz. Qué lejos, ¿no? Pero lejos. Por eso es que es necesario que nosotros nos desconectemos de lo que tenemos como concepto de reino humano, porque el reino humano usa esas expresiones, justicia y paz, pero no hay ni justicia ni paz. El único reino que certifica justicia y paz es el reino de Dios, es el gobierno de Dios. Isaías 32:17. Qué lindo, ¿no? Y qué difícil ver cómo el mundo acomoda las cosas y puede confundir tanto nuestro corazón. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Están hablando del reino de la tierra? No, de ninguna manera. Es la confesión, la promesa, el compromiso, la retribución que Dios le está manifestando a su pueblo que se vuelve a Él. Isaías capítulo 57, versículo 19 al 21. Dice así, produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Versículo 20. Pero los impíos, escuchen, los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. 21. Santo Dios, vuélvalo a leer fuerte. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Solo hay paz en el gobierno de Dios. Solo se experimenta la paz en el corazón y en el alma cuando Dios está gobernando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestras decisiones, nuestros deseos. En estos días yo le decía a mis hermanos, en medio de la adversidad, no pida al Señor que cambie a los demás, dígale al Señor que usted pueda morir a usted.
a sus deseos, a sus derechos, a sus impulsos, porque muriendo usted y muriendo yo, vamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque los impíos no tendrán paz jamás. Bonito cuando leemos la Biblia y podemos entenderlo. Su paz y mi paz no depende del gobierno de turno. Su paz y mi paz no depende si las cosas están muy bien, si hay empleo, si no hay, si hay salud, si no hay, si todo está bien, si usted se está sonriendo con su hermano, con su primo, con su tío, con su papá, con su esposo, con su hijo. No, hermanos, su paz y mi paz no depende de eso. Depende del gobierno de Dios. Aun cuando las aguas estén movidas, su paz está con los que pertenecen a su gobierno. Por eso no está escribiendo en redes tonterías, hermano. Y luego escribe tonterías y escribe, pero tenemos mucha paz. Yo no sé, da igual. No ande haciendo esas cosas, hermano. Si usted tiene paz y gozo, que se le note. La canción dijo, yo siento paz y gozo en mi corazón. ¿Cuál es la razón? Porque ya tengo el carro nuevo, porque tengo la casa nueva, porque ya me casé, porque ya ahora se fueron los hijos, gracias a Dios, porque terminaron la universidad, porque tienen título, porque... No, hermano. La paz y el gozo que refleja esa canción dice, porque Jesucristo a mí me libertó. En otras palabras, el reino de Dios se estableció sobre mí y ya yo no vivo atado, esclavo de mis emociones, de mis expresiones humanas caídas, sino que ahora dependo de la poderosa mano de Dios. Qué bonito es poder descansar en el Señor. Tercera cosa que produce. Bueno, quiero que tome nota de esta frase. La paz de Cristo pone fin a nuestra rebelión. Yo les dije que en los tiempos de Samuel el pueblo se rebeló y le dijo a Dios, ya no queremos más tu gobierno, ahora queremos un gobierno humano. Pero la paz de Cristo pone fin a nuestra rebelión contra el gobierno de Dios. Y por eso usted hoy y yo podemos amar, desear y anhelar el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Tercera cosa que sí es el reino de Dios. El reino de Dios es gozo. Lo leímos en el versículo, ¿cierto? Gozo. Y el gozo, mis amados, no está hablando de la aparente felicidad o de la aparente alegría que producen en nosotros algunos eventos transitorios de la vida. Mis amados, el gozo es exactamente el fruto y la manifestación del Espíritu Santo, siendo entonces el gozo una realidad estable, una realidad completa, es una realidad inagotable, porque ¿sabe de dónde proviene? Proviene de la fuente que es el Espíritu Santo de Dios. Nunca se agotará. Nehemías capítulo 8, versículo 10 en la parte B. Mientras el pueblo escuchaba la palabra del Señor y sentía todo lo que se siente cuando uno se para y lee la palabra del Señor y se da cuenta de su condición y de su necesidad, el pueblo entonces dice la palabra que lloró. Y el hermano Nehemías les dijo así. Luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo una y otra vez? Gozaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Bueno, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el reino de Dios es gozo.
El reino de Dios es la manifestación del Espíritu Santo. Quien habla del reino de Dios, hermano, e ignora la obra y manifestación del Espíritu Santo, a sí mismo se engaña. Porque el reino de Dios está establecido por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, operantes en nuestro caminar diario, en medio de la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué es reino de Dios? Dígale al que está a su lado. Es justicia, es gozo, es paz y es gozo. Esto hace parte del fruto del Espíritu. Pero también el reino de Dios, mis amados, es cercano. El reino de Dios es aquí y ahora. Muchos están esperando el reino de Dios allá, en la eternidad, y creen que pueden vivir en este aquí y ahora sin el reino de Dios, sin el gobierno de Dios, sin la dirección de Dios, sin el consejo de Dios, sin que Dios sea el Señor de las vidas. Amados, el reino de Dios es cercano, es aquí y es ahora. Muchos, dicen las Escrituras, que el día del Señor van a tener que llorar y enfrentar porque estaban esperando el reino de Dios cuando ya, y dejaron, aborrecieron, desecharon el gobierno de Dios en su vida, en el hoy y en el ahora. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sabe que Cristo llegó a la tierra y no les dijo, mírenme, cuando yo vaya a la cruz y cuando yo muera y cuando yo resucite, en ese tiempo es que el reino de Dios se va a empezar a hacer notorio en medio de ustedes? No. Dice la palabra que el Señor iba predicando el evangelio, echando fuera demonios, sanando enfermos, resucitando muertos, devolviéndole la vista a los ciegos, enderezando a la encorvada, dándole el caminar al paralítico. Porque el reino de Dios, hermanos, se hace manifiesto ahora y en el aquí. ¿Por qué la iglesia no ve hoy esas manifestaciones? Es mi pregunta. Si el reino de Dios es en el aquí y en el ahora. Si Cristo Jesús trajo eso y él mismo dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. ¿Y dónde está la manifestación de que hay libertad en este tiempo? Porque si hay libertad en este tiempo, ciertamente el reino de Dios está entre nosotros. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Qué nos está? En el versículo está en la primera línea. ¿Qué nos está faltando? La llenura y la manifestación, las obras del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia contrista al Espíritu Santo de Dios. La iglesia peca y aparta al Espíritu Santo de Dios. Por eso no podemos ver lo que debiéramos ver. Hermanos, el reino de Dios es así. El reino de Dios no es como lo vimos anteriormente, que es solo cosas rudimentarias, como cosas externas, como que vengo, me voy, me gusta, aplaudo, levanto la mano, me voy y chao. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es contundente, real, evidente. Entrega total. Mis amados, el reino de Dios es eterno. ¿Por qué nos desgastamos en las minucias,
Y en las cosas tan efímeras y en las cosas transitorias, usted y yo nos levantamos todos los días en pos al reino de esta tierra. Dígame si no es verdad. Toda nuestra fuerza, todo nuestro enfoque, todo nuestro vigor, todo lo que nos enfoca finalmente está direccionado solo a las cosas de este reino transitorio. No estoy diciendo que no debamos trabajar, no estoy diciendo que los niños no deben ir a estudiar, no estoy diciendo que los muchachos no deben continuar sus estudios. Aquí mismo, José se paró, él está haciendo su carrera universitaria. Pero su mirada, ¿dónde está? En el reino de Dios. ¿Cuántos años tiene José? 19 años. Hermanos, necesitamos empezar a mirar el reino de Dios como es. Si un muchacho de 19 años puede, a nuestro concepto maduro, un muchacho no pudiera tener esa firmeza. Bueno, sin el Espíritu Santo, no. Pero evidencia hay de que él ha perseverado, el Espíritu Santo de Dios, como lo dijo Jesús. Hay evidencia que por medio de la obra del Espíritu Santo yo he estado aquí y por medio de la predicación y la administración también he echado fuera demonios. Porque es que el reino de Dios es aquí, ahora. El reino de Dios es evidente en medio de nosotros, pero el reino de Dios también es eterno. Eterno. Daniel capítulo 4, versículo 3. Desde la eternidad y hasta la eternidad es el reino de Dios. Si usted es de los que vive detrás de los políticos de turno, renuncie a andar en el reino de los hombres. Si usted está poniendo su confianza en que ahorita saquemos a este y metamos a este porque este va a ser mejor, pues le anuncio, esto no va a mejorar, esto va a empeorar cada día, para que se cumplan las escrituras. No por mi gusto, sino que ya el reino de Dios estableció el orden. Y así va a ocurrir. Puede subir el más evangélico de todos los evangélicos. Lo que está escrito, está escrito. Daniel capítulo 4, versículo 3. ¿Podemos leer juntos, por favor? 1, 2, 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿Quién estaba declarando esta palabra? Un rey. En la descripción bíblica dice que no había otro hombre tan grande, tan poderoso, porque Dios mismo le había otorgado ese poder. Pero ese poderoso, después de pasar una experiencia fuerte, tuvo que declarar que no había otro como él y que su reinado no era como el reinado de él, pasajero y susceptible. Es un reinado sempiterno y su señorío es de generación en generación. Hermanos, ¿usted desea el señorío de Dios sobre sus generaciones? Yo sí. Pero las generaciones tendrán su propio Señor de acuerdo al Señor que esté gobernando su corazón. Si el Señor de su corazón es el del reino de Dios y de los cielos, entonces hay mucha probabilidad de que sus hijos tengan a ese mismo Señor. Pero si usted no tiene claridad de cuál es el señorío de Dios, lamento informarle que es imposible. Solo sería una gracia de Dios de una manera excepcional, porque toda siembra trae su cosecha. El reino de Dios, mis amados, también es ilimitado. Salmo 103, versículo 19.
Dice la palabra del Señor: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Hermanos, ante este reino y ante este gobierno, ¿por qué nosotros insistimos? ¿Por qué insistimos tanto en dejarnos gobernar por el otro reino? Si este es el reino de Dios, hay un reino que no es de Dios. ¿Es el reino de qué? De las tinieblas. Y si no abrazamos el reino de Dios, desechamos el reino de Dios, pues abrazaremos el reino de las tinieblas. Mi pregunta es: ¿por qué insistimos si es tan clara la palabra? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. El reino de Dios es poder. Primera de Tesalonicenses 1:5. Esto es el reino de Dios. Poder. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El reino de Dios es poder, hermano. Poder es evidente, ciertamente real, que es por medio del Espíritu Santo el reinado de Dios. Pero también el reino de Dios se hace visible. Es posible que esté claro frente a nuestros ojos. Mateo 4:23. Y en contexto está en conexión con lo que hizo el Señor Jesús cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y se ha acercado para obrar de manera sobrenatural y poderosa, de manera transformadora. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿De cuál reino? ¿Del César? No, el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Y qué más hizo? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermana Blanquita, ¿ya está bien? Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados, el reino de Dios es inconmovible. Cualquier presidente de cualquier nación podría ser derrocado. ¿Sí o no? Puede ser. Pero el reino de mi Señor es inconmovible. Nadie lo derrocará. Nadie lo quitará de su trono. Nadie usurpará su lugar, porque Él es Dios único y verdadero. ¿Cierto? La palabra del Señor dice en Hebreos 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Tremendo, ¿no? Un reino inconmovible. Y esa verdad nos debe llevar a nosotros a vivir en gratitud con Dios. Y una expresión de la gratitud es que nosotros estemos dispuestos a servirle a Dios en todo lo que nos demande. Cueste lo que cueste, venga lo que venga y pase lo que pase. Sirviendo al Señor con gratitud. Porque Él tiene un gobierno inconmovible. Así hemos visto 10 formas que tiene el reino de Dios. Es un reino de justicia, de paz, de gozo. Es un reino cercano, es un reino eterno, es un reino ilimitado, es un reino de poder, es un reino evidente, es un reino inconmovible. Y por último, su reino es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Romanos 13:1.
¿Listos? Podemos leer todos en voz alta. 1, 2, 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de qué? De parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Venga lo que venga para Colombia, Dios sigue estando sentado en su trono. Que no se les olvide, porque así es el reino de Dios. No desfallezca, mi hermano, porque así es el reino de Dios. Si yo no estoy mañana, persevere, porque el reino de Dios no lo va a detener nada ni nadie. Si pierde lo que más ama en esta tierra, siga, porque el Señor sigue estando sentado en el trono. No hay que desconfiar de esa verdad. Mis amados, el reino de Dios se establece personalmente en la vida del que se somete a su autoridad y a su gobierno. El reino se acercó. El reino está aquí. Pero muchos son los llamados y pocos serán los escogidos, porque esto es un tema personal e intransferible. Usted no vive el reino de Dios, no tiene el gobierno de Dios sobre su vida, porque su mamá ayuna, ora y está fielmente en el Señor. Lo siento, no se hereda. Lo siento, no se puede meter por cucharadas en la sopa. Lo siento, usted tiene que encontrarse con el reino de Dios. Usted tiene que dejar que Dios se siente en el trono de su corazón y de su mente. Si su esposa es muy consagrada y usted es así, lo siento mucho para informarle que el reino de Dios todavía no hace parte de usted. Pero yo vengo cada 8 días, pastora, con calma. No, con calma no, porque mañana yo no sé si yo voy a estar viva o si usted va a estar vivo. No le he dicho que nadie se va a morir mañana por si aquellas cosas. Porque aunque usted no lo crea, ya me acusaron que yo le sentencio a muerte. Ay, hermanos, esto sí es bien loco, porque la Biblia me dice que todos estamos sentenciados a muerte. Bueno, el que no ha leído la Biblia se le ocurren cosas como las que le acabé de decir. Bueno, es mi deber, ¿no? Decir la verdad, y usted mirará cómo se come esa verdad. Porque un día yo me voy a parar ante el Señor y Él me va a decir, ¿y usted por qué no dijo lo que tenía que decir? Entonces yo digo, mejor yo digo. Y si otro dice de mí, pues si es mentira, la palabra del Señor dice que yo debo sentirme afortunada, porque es mentira. El problema es que sea verdad, yo diga, ay, pero si es mentira, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bueno, ahí me agarro y me sostengo. Amados, las condiciones para que el reino de Dios se establezca entre nosotros, en su vida y en la mía, la leímos al iniciar. Usted sabe qué les dijo Juan el Bautista y el Señor a todos los que estaban por allí. ¿Qué les dijo? Arrepentidos. Al reino de los cielos solo se entra, solo se llega, solo se accesa, porque está allí. Yo tengo que someterme. Y el camino es arrepentimiento. Arrepentimiento. Uy, pastora, yo me arrepentí hace 30 años. Pues les cuento una cosita, eso es trabajito de todos los santos días. Ay, pero ¿dónde está la gracia? Pues en eso está la gracia. Ahí se ve la gracia. Que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo tenga misericordia y hoy esté otra vez a la puerta de mi corazón para perdonarme. Porque ¿quién es de ustedes que no peca? Yo peco. ¿Ustedes pecan? Ah, bueno, entonces necesitamos arrepentirnos todos los días. Entonces no tenemos problemas con la gracia. No. Qué desgracia no tener entendimiento para comprender esto. Es una desgracia. Vivir pecando y creyendo que así estamos bien.
Es mi deber decirles acerca de la verdad. Muchos andan por ahí diciendo, ¿y la gracia? ¿Cómo pervierten la gracia? ¿Cómo dañan la gracia? Dañado el diablo que les tiene el cerebro frito, pensando que se puede vivir pecando contra Dios y estar bien. No se puede, mis hermanos. No se puede. Marcos 1:15 en la parte A lo dijo de manera clara, que es necesario que vayamos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermano, no es solo remorder nuestra conciencia. Ay, ¿yo por qué dije eso? Pero a la próxima oportunidad vuelvo y lo digo. No, eso no aguanta, hasta ahí no llega el arrepentimiento. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, hasta ahí, arrepentidos. El arrepentimiento, mis hermanos, habla exactamente del reconocimiento del señorío de Dios, de la condición nuestra pecaminosa, y hay que tomar decisiones radicales, totalitarias en nuestra mente, en nuestro corazón, que produzcan frutos. Los frutos que hacen se ven, se observan. Por eso Juan les dijo, por favor arrepiéntanse y produzcan o den fruto, dignos frutos del arrepentimiento, de esa renuncia al pecado. Mis hermanos, el arrepentimiento trae transformación de una vida centrada en el pecado, ahora a una vida centrada en la obediencia a Cristo. Eso hace el arrepentimiento. Si usted no ha podido llegar allá, usted todavía no está arrepentido. Ay, pastora, pero pasito, no puedo. Yo no sé si esta es la última oportunidad que yo tengo para hablarle. Yo no sé si esta es su última oportunidad para escuchar. Porque el tiempo, ¿qué pasó? El tiempo ya se acercó, el tiempo ya está. No estamos para jugar. Estamos para abrazar el reino de Dios. A todos los que se mueren le dicen, descansa en paz. Yo no sé en cuál paz. De verdad, eso es un abuso. Si ha dado frutos de arrepentimiento, pongamos un letrero grande. Sí, está en el reposo del Señor. Pero si no ha dado frutos de arrepentimiento, por mucha paz que le pongamos en el letrero, no es cierto. No es cierto. Mis amados, lo segundo que hay que hacer como condición para que el reino de Dios se establezca en nosotros es creer. El versículo dice que se arrepientan y que crean. ¿En quién? ¿En quién tenemos que creer? En el Evangelio. En el Evangelio. Hermano, ese creer ya se los expliqué el año pasado hasta la saciedad. Ese creer es, ¿qué es creer? Obedecer. Obedecer. Es un sometimiento, es una rendición. Es de verdad de permitir que Dios sea soberano y que Él esté en su trono, en su silla, en su gobierno dentro de nuestro corazón. Y la tercera cosa que hay que hacer, hermanos, después de arrepentirnos, secuencia creyendo, secuencia, ocurre lo que relata Juan capítulo 3, versículo 3 al 7, y es el encuentro que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo, y allí mismo le habló del reino de los cielos, ¿cierto? Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sigamos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recojo
¿Cómo es el reino de Dios? Es que justicia, paz y gozo. ¿Todo en qué? En el Espíritu. Bueno, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Avancemos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, por favor. Ah, no, hasta ahí. Ok, hasta ahí. Sí está bien hasta el 7. Mis amados, para heredar, para ver, para entrar, para estar bajo el gobierno de Dios, es necesario nacer de nuevo. ¿Usted sabe qué está diciendo eso? Dejar nuestra naturaleza antigua, pecaminosa, viciada, amañada, acostumbrada, cómoda en nuestro yo, en nuestros deleites, en nuestras pasiones, para adoptar una naturaleza nueva en Cristo Jesús, pura, santa, agradable, perfecta, una naturaleza que honre el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amados, esas son las condiciones para ver, entrar en el reino de Dios. Mis amados, todos quieren el reino futuro de los cielos. Todos lo quieren. Usted le pregunta a la gente, ¿usted para dónde quiere ir cuando se muera? Y todo el mundo dice que ¿qué? ¡Cielo! Reino de los cielos. Quiero cielos, quiero el reino de los cielos. Pero contrariamente, solo quieren el reino futuro de Dios, pero no el gobierno presente de los cielos en nosotros. Tremendo. Por eso es que todos dicen que son hijos de Dios, porque no han entendido qué es el reino de los cielos, qué es el gobierno de Dios. Como conclusión, mis amados, bueno, Dios es soberano y Él pone las reglas de su reino, ¿no? Eso no es que yo me lo inventé. Él puso las reglas de su reino. Y como conclusión, tengo que decirle, mis hermanos, que hay dos reinos o dos gobiernos. El gobierno de las tinieblas eternas y el reino eterno de Dios. ¿Cuál es el reino que usted hoy abraza? ¿Por cuál reino se va a decidir? ¿Nos quedó claro cuál es el reino de Dios? ¿Cómo es y cuál es el reino de las tinieblas o del mundo? Sí. ¿Alguno tendrá excusa? No. Pongámonos en pie. La palabra del Señor nos habla en Mateo 6:10. Y mientras voy leyendo este versículo, yo le voy a hacer una gran invitación, mi hermano. Es necesario que nosotros tomemos decisiones. ¿Quién está gobernando su vida? ¿Quién está sentado en el trono de su corazón? ¿Usted? ¿Su yo? ¿Lo que dice el mundo? ¿Lo que hacen todos los jóvenes en todo el mundo? ¿Lo que hacen todos los jóvenes o todos los hombres en el mundo? ¿Lo que hacen todos en la universidad? ¿Lo que hacen todos en la empresa? ¿Lo que hacen todas las mujeres en el común? ¿Quién está gobernando? Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: cuando ustedes oren, oren así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe qué estaba diciéndonos el Señor? El reino de Dios se ha acercado. Ustedes tienen acceso, pero es su decisión si ustedes permiten que el cielo los gobierne. Hermanos, es necesario que anhelemos el gobierno de Dios. Es necesario que muramos a nosotros, que
desechemos el gobierno de las tinieblas y tomemos decisiones serias. Por si yo no estoy la próxima, acuérdese que a mí me corresponde también decidir el reino de Dios sobre mi vida. Pero como yo no sé si soy yo, es usted, es mejor que no deje eso para después. Hágalo. Y no es temor, no es miedo, es certeza y confianza que lo que mejor necesitamos y queremos hoy es el reino de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Su casa, su familia, todo lo demás está bajo seguridad, bajo justicia, bajo paz y gozo, si está bajo el gobierno de Dios. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos necesitan volverse y retomar el reino de Dios? Yo creo que todos, nos corresponde a todos.